Bien, ahora sí. Vamos a volver a repetir entonces por el micrófono. Estaba desactivado. Entonces, proposición. Una proposición es una expresión lingüística o matemática declarativa respecto del cual tiene sentido afirmar que es verdadero o falso, pero no ambos. Una sola situación debe darse, verdadero o falso. Por lo tanto, el valor de verdad de P se lee así. En este caso va a ser verdadera o puede ser falsa, pero no ambos, ¿no? Eso dice nuestra definición de proposición. Nuestro ejemplo 1 tenemos dos proposiciones. Juan estudia, Alejandra está gordita. Estas proposiciones se llaman proposiciones simples porque no están unidos con ningún conectivo, son sueltitas. Si tenemos P y Q, entonces la proposición compuesta o molecular se formaría con el conectivo I. Juan estudia y Alejandra está gordita. Entonces una proposición compuesta. Bien, pasaremos a lo siguiente. En el segundo ejemplo nos dicen determinar cuáles de las expresiones son proposiciones. Y si son proposiciones, hallar el valor de verdad, dice, ¿no? El inciso A, la luz tiene peso, es proposición, porque está afirmando algo de la luz, ¿no es cierto? El sujeto. De tal forma, entonces, es proposición y anotamos, su valor de verdad es falso. ¿Por qué? Porque si es bien cierto, la luz es una forma de energía, esta expresión es falsa, no tiene peso, ¿no es cierto? Por lo tanto, falso. Aquí algunos alumnos estudian, también es proposición. Bueno, esto yo podría decir que es proposición verdadera, ¿no? Porque si todos estudiarían, estuvieran los 102 alumnos en este foro, pero solamente estamos 11, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, entonces se ha cesado a la hora indicada. Por lo tanto, podríamos decir que esto es verdadero. O lo contrario sería todos los alumnos estudian, ¿no es cierto? Falso. Bien, estos pesos no es proposición, esta tercera expresión. Fíjense, simplemente está señalando los pesos, que son los sujetos, pero no hay ninguna afirmación, ninguna negación, ningún calificativo para los pesos. O sea, es algo incierto, algo que no podemos decir si es verdadero o falso, por eso no es proposición. El inciso D, ¿cuál es tu nombre? Es una expresión con pregunta. Si es una expresión con pregunta, entonces, no es proposición. Expresiones con preguntas, signos de interrogación, no son proposiciones. El inciso E, 2 más 3 mayor que 10. Aquí existe un signo de comparación, que puede ser mayor que, menor que, igual que, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es proposición. Comparamos. Si sumamos, esto es 5. ¿Será mayor a 10? Acá está. Ahí, acá está, hay un errorcito, ¿no? Seguramente esto era menor. Está equivocado. Si es menor, la proposición va a ser verdadera. Si es mayor, va a ser falsa, ¿no es cierto? Acá está, con su notación está cambiada acá. Es su negación. Si esta es la proposición, esta es su negación, por si acaso, ¿no? Es proposición, porque se puede comparar a través de este signo. Luego la siguiente, el inciso F, viva San José, no es proposición. ¿Por qué no es proposición? Porque para uno que es hincha de San José, esto va a ser verdadero. Para uno que no es hincha va a ser falso. Como la proposición tiene que tener un solo valor de verdad, entonces no es proposición. Esta expresión, raíz cuadrada de la raíz cúbica de x menos 3, tampoco es proposición, porque no hay con qué comparar, solamente va a ser una ecuación, ¿no es cierto? Ni siquiera ecuación, un polinomio va a ser en x, con radicales. Finalmente, aquí tenemos una ecuación de primer grado, tampoco es proposición. ¿Por qué? Si, por ejemplo, le damos a x5, nos va a dar 7. En ese caso va a dar proporción verdadera. Si x vale 2, falso. Por lo tanto, como la proporción tiene que tener un solo valor de verdad, entonces decimos que esta expresión no es proposición. Ahí está otro ejemplo de expresiones si son o no son proposiciones. Vamos a definir tabla de verdad. Entonces dice, es un arreglo rectangular ordenado de todas las posibilidades, los posibles valores, ¿no?, de las proporciones simples y compuestas. Se realizan por ciertos pasos. Primer paso, se calcula el número de filas. Está dado por esta fórmula, 2 a la n, donde n es el número de proporciones simples. En el caso anterior eran 2 filas, por lo tanto, 2 por 2, 4 filas va a ser, ¿no? La fila superior se llama margen, esta filita. Margen.
esta fila no se cuenta para el cálculo de las filas restantes. Entonces, tercer paso. Se escriben, dice, en la parte inferior del margen, o sea, esto no se toma en cuenta, las posibles combinaciones de valores de verdad de las proporciones simples. En este caso estamos construyendo para 2. Todo esto se llama margen, que podemos ensayar en un recuadrito. El margen, este es el margen, que no se toma en cuenta para la cantidad de filas. Como tenemos dos proporciones simples, P y Q, entonces 2 al cuadrado, va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Acá están todas las posibles combinaciones de verdades y falsedades. En esta parte. Entonces, en el lado extremo izquierdo de la tabla se anotan todas las posibles combinaciones. Luego aquí vamos a anotar seguramente el resultado, pero de acuerdo a esta operación, esta es una operación lógica, se llama la conjunción y se lee como I. Entonces, eso seguramente está en el siguiente paso. Ahí está precisamente. Entonces, el conectivo I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, el resultado de la tabla de verdad de esa operación es esta. Entonces, de esa forma se construyen las tablas de verdad. Bien, ahora vamos a ver qué es un circuito lógico. Un circuito lógico, dice, son representaciones gráficas de las proporciones simples y compuestas. En este caso tenemos una proporción P, nos dicen que es falso, entonces el circuito va a ser un circuito abierto, o sea, el interruptor abierto. Y si es verdadero, vamos a tener el interruptor cerrado. Entonces, además, por ejemplo, para este conectivo, el circuito se va a llamar en serie, para el conectivo en paralelo. Eso vamos a ver posteriormente. Circuitos lógicos existen muchos, ¿no es cierto? Para cada operador tiene su circuito lógico. Bien, continuamos. Continuamos con lo siguiente. Vamos a hablar de los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son signos o símbolos de enlace, de unión entre proposiciones que definen las operaciones. Aquí tenemos precisamente varios. Tenemos esta pestañita, o esta barrita con una vertical hacia abajo, significa negación. Entonces, el esquema es negación de P, y se lee no P. Este es el conectivo I, conjunción. Este va a funcionar siempre con dos proporciones simples. Entonces, P y Q se lee. Aquí tenemos el conectivo disyunción, P o Q. La condicional, con la flechita en un solo sentido, P entonces Q se lee. El sí, solo sí, bicondicional, P sí, solo sí, Q se lee. Aquí tenemos la disyunción excluyente, o en algún otro libro también van a encontrar como diferencia simétrica. Entonces se lee P o Q, pero no ambas se lee. Este es el conectivo de Schiffer. Se llama también negación conjunta. Entonces, P ni Q se lee. O la otra forma, si P, si Q. Este es otro conectivo lógico que se llama negación alternativa, de bien esta operación. Entonces, se lee P incompatible con Q. O también en algún otro libro se denomina incompatibilidad conjunta, también se llama. Estos son los conectivos lógicos. Los que más se utilizan son hasta acá, precisamente. Estos dos no se utilizan mucho, pero tienen relaciones, interesantes relaciones con las anteriores. Entonces vamos a eso hablar en las propiedades. Bien, luego tenemos las operaciones con proposiciones. Las operaciones con proposiciones, primero vamos a ver la negación. Aquí estamos anotando algo interesante, dice es un operador monádico o monario. Sabemos que este prefijo mono significa uno. Entonces, significa que este operador, esta pestañita, se puede hacer operaciones con una sola proposición. Entonces, si tenemos la pestañita delante de una proposición simple, se lee no P. En otros libros se lee no es cierto P. No es verdad P, es falso P. Entonces, hay varias formas de leer la negación. Su tabla de verdad. Si la proposición es verdadera, su negación va a ser falso. Si la proposición es falsa, su negación va a ser verdadero. Lo contrario siempre. Luego tenemos la conjunción. Aquí yo pienso que nadie va a tener dificultad en construir la tabla de verdad.
Como tenemos una sola proporción, dos filas. La conjunción o producto lógico también se llama. El producto lógico se define como P y Q. P y Q. Este conectivo se lee I. Otra forma de leer P pero Q. P sin embargo Q. P no obstante Q. P a pesar de Q. Entonces, estas son las diferentes formas de leer la conjunción. Estas formas nos van a servir para resolver problemas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos P sin embargo Q, vamos a poder anotar P y Q. Entonces, como tenemos dos proporciones simples, acá está P y Q, entonces vamos a tener todas las posibles combinaciones. Primero de 2 en 2, luego de 1 en 1. Entonces, aquí ya no hay más posibilidades de combinar las verdades y las falsedades. El resultado, voy a ensayar en un Z4 para ir memorizando. Es verdadero cuando los dos son verdaderos. Este único caso es verdadero. Entonces, automáticamente, si encontramos los dos verdaderos, anotamos verdadero. Lo demás anotamos falso. Y eso está acá, para recordar. La tabla de verdad de la conjunción es verdadera si las proporciones son verdaderas y en otro caso es falso. Entonces, el I es muy fácil de poder llenar. Donde veamos dos proposiciones verdaderas, vamos a tener verdadero. Lo demás va a ser falso, ¿no es cierto? Esa es la operación que se denomina conjunción o producto lógico. Continuamos con la siguiente operación. La siguiente operación es la suma lógica o disyunción. Disyunción. ¿Qué significa esto? P o Q. Se lee P o Q. Otras formas de leer o P o Q o ambos casos, dice. Como mínimo P o Q. Aquí tenemos tres formas de leer la disyunción. La disyunción también es bastante sencillo de poder llenar por lo siguiente. Acá está. Para que tengamos verdadero, uno de los dos proposiciones por lo menos debe ser verdadero. Acá está. Si tenemos uno de los dos verdaderos, el resultado es verdadero. Pero el resultado más interesante es cuando las dos proporciones son falsas. En ese caso es falso, ¿no es cierto? Por eso acá abajo estamos indicando, para construir la tabla de verdad, la tabla de verdad de disyunción, si las proporciones son falsas, el resultado es falso. Caso contrario es verdadero. Entonces, fácil de poder también recordar la disyunción. Bien, continuamos con la siguiente operación. La siguiente operación se denomina la condicional. La condicional, su signo es una flechita de izquierda a derecha. Se lee, si P, entonces Q. P implica Q, o también P, entonces Q. P es suficiente para Q. 3-4 formas de leer, ¿no es cierto? Bien, o 5 formas. Acá está una otra. Q es necesario para P. P, Q, sí P. Entonces, aquí hay algo interesante. Esta primera que voy a anotar en un recuadro, esa primera proposición que está acá, se llama antecedente. Esto no goza de la propiedad conmutativa, es antecedente. Luego, fíjense acá, tenemos la segunda proposición, es Q. Está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si está así, esto se denomina, acá está Q, se denomina consecuente. Entonces, para este conectivo lógico, el orden es importante. ¿Cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha? El de la izquierda se va a llamar antecedente y el de la derecha se va a llamar consecuente. Y la tabla de verdad, justamente estamos en este caso. Dice que vamos a cambiar de color este único caso. Para llenar la tabla simplemente buscamos este caso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, en ese caso es falso. Todo lo demás es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, si esta partecita tomamos en cuenta, entonces vamos a llenar fácilmente la tabla de verdad de la condicional o implicación. Y eso justamente está acá. La tabla de verdad de la condicional es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En otro caso es verdadero, dice, ¿no es cierto? Entonces, fácil también de llenar. Además, esta implicación va a existir varias formas.
Si tenemos P, entonces Q se llama implicación directa. Si invertimos, implicación recíproco se llama. Si negamos en los dos casos, se llama contrario y contrarrecíproco. Entonces, esto también en el texto que vamos a publicar está en un esquema, está en un rectángulo. Entonces, ¿qué relación existe entre estas proposiciones? Bien, continuamos con la siguiente operación lógica. La siguiente operación lógica es la doble flechita, que simboliza doble implicación o bicondicional. Entonces, su manera práctica de leer es P sí y solo si Q. Otra forma de leer P necesario y suficiente para Q. Lo más conocido de leer es esto, P sí y solo si. Entonces, como tenemos dos proporciones, el resultado de la tabla de verdades está. Y aquí nos fijamos lo siguiente, para llenar rápidamente, recordamos. Dice, la tabla de verdad es verdadero si ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces hay que buscar estos casos. Si ambos son verdaderos, como este caso, siempre va a ser verdadero. Si ambos son falsos, también verdadero. Entonces, además, cada uno de estos va a tener su tabla, su circuito lógico también, ¿no? Entonces, si las proposiciones tienen, las dos proposiciones, el mismo valor de verdad, es verdadero. Si existen verdades y falsedades, es falso. Entonces, con esa expresión fácil de completar. Además, acá, la doble implicación, estamos anotando una primera propiedad, está relacionado con la implicación de esta forma. Estas tres líneas significan equivalencia lógica. Por lo tanto, P entonces Q y Q entonces P. Se lee P sí solo sí, es equivalente entonces, ¿no? Luego, en los siguientes puntos vamos a desarrollar la equivalencia lógica. Bien. Ahora tenemos la siguiente operación, se llama disyunción excluyente o diferencia simétrica. El signo es el O con una basita debajo o un triángulo. Entonces, se lee o P o Q. P o Q, pero no ambas, dos formas de leer. La tabla de verdad también es muy sencillo de poder llenar. Es lo contrario, como dice acá, es la negación de la bicondicional. La bicondicional, cuando los dos eran verdaderos y los dos eran falsos, era verdadero. Aquí es lo contrario, es falso, entonces es la negación. Por lo tanto, vamos a anotar eso en un recuadro. Si los dos son verdaderos o los dos son falsos, el resultado es falso. Caso contrario es verdadero. Es la disyunción excluyente. Es la siguiente operación. Bien, pasamos a las dos últimas. La negación conjunta o conjunción negativa utiliza una flechita de signo de conectivo lógico hacia abajo. Esa flechita se llama conectivo de Schiffer. Y el conectivo de Schiffer precisamente está acá, se lee ni P ni Q, o si P, si Q, ¿no es cierto? Y la tabla de verdad, si nos fijamos, esto es lo contrario, la negación de la disyunción. La disyunción, ¿se acuerdan? Estos tres eran verdaderos y esto era falso. Por lo tanto, es lo contrario de la disyunción. Además, fácil de recordar. La disyunción, si nos fijamos, era una flechita hacia abajo. O sea, acá también tenemos, pero la flecha completa hacia abajo, ¿no es cierto? Es fácil de recordar. Es la negación de la disyunción. El siguiente operador se llama la negación alternativa o incompatibilidad conjunta. Entonces, se lee P incompatible con Q. El operador es una flechita hacia arriba. O en algún otro libro también se escribe una línea inclinada. Una línea inclinada. Y acá justamente podemos ver esta tabla, es la negación de la conjunción solamente. La conjunción, si se acuerdan, con el conectivo I esto era verdadero y lo demás era falso. Esto es lo contrario. Precisamente la negación alternativa o incompatibilidad conjunta es la negación de la conjunción. Entonces, fácil de recordar para llenar las tablas.
Entonces, fíjense, el operador conjunción era una flechita en este sentido. Y acá justamente está esta flechita, ¿no? Pero completa, ¿no? Con su basita vertical hacia abajo en su negación. Entonces, ahí tenemos todos los operadores lógicos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo. El ejemplo dice, tenemos dos proposiciones simples. Si P está lloviendo, es una proposición. Q, la calle está mojada. Nos piden escribir con estas dos proposiciones simples todos los operadores lógicos, ¿no es cierto? Anteponiendo, o en su caso, combinando, cómo se lee el operador lógico. Por ejemplo, nos piden la negación de P. Si la proposición dice está lloviendo, su negación va a ser no está lloviendo. Justamente para la negación estamos utilizando la pestañita. No está lloviendo. Luego unimos estas dos proposiciones. Esta es una proposición compuesta, esta también, con el conectivo y entonces va a ser está lloviendo y la calle está mojada. En el otro caso, el conectivo o. Está lloviendo o la calle está mojada. En el siguiente caso, con el entonces. Si está lloviendo, entonces la calle está mojada. Con el sí, solo sí. Está lloviendo, sí, solo sí, la calle está mojada. Entonces, fíjense, estamos escribiendo las proposiciones con todos los conectivos lógicos, con la diferencia simétrica. O bien está lloviendo, o bien la calle está mojada. Luego tenemos con el conectivo de Schiffer, ni está lloviendo, ni la calle está mojada, ¿no es cierto? Y finalmente la incompatibilidad conjunta. Es incompatible que esté lloviendo y la calle esté mojada. O sea, aquí están las traducciones literales de las proposiciones compuestas de estas dos simples con todos los operadores, ¿no es cierto? De esa forma se utiliza. Bien, continuamos. Justamente hasta esta parte vamos a ahora